Todos mis actos han sido en consecuencia y en justificación de mi conciencia de clase. Gloria Santiago es ex vicepresidenta del Parlament Balear, directora insular de Transparencia, Participación y Buen Gobierno en el Consell d'Eivissa, jurista especializada en delitos económicos y máster en Derechos Humanos. Bienvenida, Gloria. Kandinsky también empezó estudiando Derecho. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Súper bien. Bueno, te sonará alguna de las caras que has visto en la entradilla del podcast. Son gente que han estudiado Derecho, algunos lo han dejado, pero la mayoría sí, son graduados en Derecho, que han hecho trayectorias distintas. Bueno, pues empezamos. Nos llamó la atención que mencionabas en tu presentación de LinkedIn que uno de tus objetivos en la vida era contribuir al fortalecimiento de la democracia. Y nos queríamos preguntar, más allá de la Gloria que se puede conocer a nivel político, qué cosas hace la Gloria ciudadana, la Gloria amiga, la Gloria hija, la Gloria nieta, la Gloria lectora, la Gloria amante, que contribuyen a fortalecer la democracia. ¡Jo, qué pregunta tan amplia! Bueno, yo creo que ayudar contribuye a fortalecer la democracia, no perder nunca de vista lo que está pasando en la sociedad, no dejar nunca de estar organizada civilmente o socialmente en ONGs, contribuir a causas sociales a través de incluso estar en asociaciones de vecinos, en asociaciones culturales, en asociaciones de reivindicación de los derechos humanos, contribuir a las concentraciones que se hacen ahora mismo pues, contra el genocidio de Palestina, la causa saharaui, a favor de los derechos humanos, a favor de la regulación de los ciclos migratorios, en fin, toda esa contribución social, nunca perderla de vista. Se contribuye también, bajo mi punto de vista, a fortalecer la democracia, no olvidando en el lugar en el que estoy, el lugar que ocupo en la sociedad, cómo he llegado hasta allí y a quién le debo y a quién no le debo nada. Eso es tener conciencia de clase. Yo la tengo muy presente siempre en todos mis actos y condiciona mucho, para bien y para mal, condiciona mis relaciones personales, mis relaciones profesionales también, porque no estoy dispuesta a asumir ciertos trabajos o ciertos rumbos que podría tomar mi vida si yo me casara con intereses que no son los míos o que benefician a gente que no es de la mía, ¿no? Que yo considero. Y también condiciona pues, mis debates con mi familia, con mis amigos, con mi pareja, que estemos más de acuerdo o menos, pero siempre tengo una conciencia de clase que no quiero perder porque es una defensa también, es una manera de defender los intereses tuyos y de los de la gente que consideras que no lo tiene tan fácil como otra, ¿no? Que es mi caso. Entonces, esa es la manera en la que yo contribuyo a la democracia, manteniéndome organizada y sabiendo el lugar que ocupo y en qué parte estoy del tablero. Qué cierto, sí, realmente la conciencia de clase determina todos los aspectos de nuestra vida. Y con ello te queríamos preguntar cómo llegaste a la política, ¿no? Creo que nos interesa mucho cuál ha sido tu recorrido y tu experiencia. Pues yo siempre he estado muy concienciada con el activismo desde que era muy pequeña. Yo iba a un colegio religioso, por ejemplo, ¿no? Y que era bastante, bueno, pues a decirlo así, pijillo, ¿no? Pero, sin embargo, en mi casa había un debate muy intenso porque mi padre es una persona más conservadora, de ideas políticas conservadoras, en cambio mi madre no. Entonces, siempre mi madre, sobre todo, me intentaba, pues, me contaba, ¿no? Lo que pasaba en el mundo y a mí me gustaba más la versión de mi madre. Y entonces siempre me daba, desde pequeña, me decía, mira, ha pasado esto, por ejemplo, pues no lo sé, una mujer ha descubierto una nueva cura contra una enfermedad, ¿no? O ha habido un gran avance tecnológico que tiene la firma de una mujer.
cuestiones así relacionadas con el feminismo, mi madre me recortaba el periódico y entonces yo lo llevaba a la clase y lo ponía en el corcho. Y recuerdo, pues algunas monjas estaban muy de acuerdo, pero había otros profesores o otra gente que a lo mejor decía, ¿quién ha puesto esto aquí en el corcho? ¿No? Y entonces yo siempre me mantenía como la activista un poco de la clase, sobre todo en principio desde pequeña, en reivindicación de mi papel como mujer. Y después, poco a poco, pues ya fui adquiriendo pues también una conciencia social, de protección de los derechos humanos y demás. Y estuve muy activa en la revolución que se hizo estudiantil contra el Plan Bolonia, por ejemplo, en la universidad. Participé activamente en el 15M tanto desde la propia plaza como en plataformas por ejemplo, en Democracia Real Ya o cosas así, pues bueno, colaborando un poco con la difusión de las ideas que en el 15M pues ganaron un pulso social muy importante. Y a partir de ahí, pues yo estudié Derecho, mi intención no era en ningún momento dedicarme a la política, pero apareció un partido político que casaba muy bien con mis ideas, sobre todo con la manera de ejecutar esas ideas, porque es verdad que Izquierda Unida siempre ha sido para mí un partido de referencia, pero Podemos, que era el partido con el que me sentí muy identificada y me siento todavía, sí que tenía una manera de hacer llegar esas ideas distinta a la que se había venido ejecutando por Izquierda Unida, que a pesar de que para mí era muy válido, no había obtenido más de un 5%, por ejemplo, en los resultados electorales. Y sin embargo, Podemos nació, como decíamos, ¿no? Nacimos para ganar. Queríamos ganar realmente esa partida en el tablero. No nos conformábamos con ser un 5%. Y esa ejecución de las ideas de la democracia me hicieron sentirme capaz de cambiar las cosas. Y entonces dije, quiero participar aquí. Y entré en política pegando carteles con brocha y cola hasta, bueno, pues montamos el partido político en Ibiza, en Baleares, llegamos al gobierno, gobernamos en Ibiza y después gobernamos en toda la comunidad autónoma de Baleares hasta llegar a la vicepresidencia. Así fue. Siento súper identificada con tu historia por varios motivos. Y uno es que yo también vengo como de familia, dijésemos, obrera o de barrio obrero, pero mis padres me llevaron al colegio religioso también, y es bastante divertido porque yo siempre había estado muy involucrada con las causas sociales del colegio y con la igualdad en el colegio y con ayudar a los niños que necesitaban pues refuerzo escolar y cosas así. Y claro, colaboraba muchísimo con las monjas y la monja me veía, bueno, una de ellas era súper buena mujer y me veía como tan involucrada con ayudar a los niños más pequeños a aprender, pues no sé, les hacía como actividades extraescolares y así. Y un día me dijo, tú descubrirás Jesús. Y me hizo mucha gracia porque fue como, bueno, todavía estoy esperando a ver si descubro Jesús o no, pero y siempre hacemos broma con mi familia de, bueno, a ver cuándo descubro Jesús. Pues no lo he descubierto. Pero bueno, es bonito, ¿no? Al final sí, es muy bonito, no es Jesús, sino la pureza o la bondad, ¿no? Exacto, para ella significaba eso y para mí era, sí, y para mí era más el altruismo o la necesidad de contribuir y de hacer el colegio un colegio mejor o lo que sea. Y luego también con el tema del movimiento de Podemos es bastante, nosotras éramos más pequeñas, estábamos en segundo de bachillerato. Yo recuerdo también ir a Barcelona y que estaba la Plaza Cataluña llena de tiendas de campaña y no sé qué, ir con mis amigos y decir, quiero hacer algo, pero no sé qué hay que hacer, y sentir como una sensación muy rara de cómo empiezas a montar todo esto y cómo puedes ayudar. Y una chica que pasaba por ahí escucharme, darme unos panfletos y decirme, toma, reparte esto. Y yo me sentí súper útil esa tarde repartiendo los panfletos y ya está, nunca hice nada más. Esta fue mi contribución. Bueno, pero bueno, sí. Bueno, y nada. Todavía te queda mucho y sobre todo te queda descubrir a Jesús, que es importante. Sí, exacto. A ver. Y luego en este sentido también me gustó mucho una frase, o me llamó la atención mucho una frase que ponías en tu Instagram que decía, nunca he aspirado a más de lo que mi partido ha considerado que era mi lugar. Yo quería preguntarte si en algún momento
has tenido como problemas para representar, o sea, quizá coincides al 100% con toda la ideología del partido al que has formado parte y entonces quizá no tienes esta dicotomía, ¿no? Pero yo sí que siento, por ejemplo, pensando en mí misma, que me interesa muchísimo la política, ahora mismo en España encuentro que en algunos puntos no hay ningún partido que me represente al 100%, aunque evidentemente al 90% me representan un par o tres, ¿no? Entonces me imagino en esa posición y no sé muy bien cómo se gestiona el tener que hablar en nombre de un partido cuando quizá tú no estás al 100% de acuerdo con todo, o cómo justificas tu voz propia dentro del partido y si puedes discrepar o no realmente. No sé, ¿cómo has articulado tú todo esto? Normalmente, o sea, estoy prácticamente, siempre he estado en un 97% de acuerdo con con el programa electoral de mi partido, que es al fin y al cabo lo que se va siguiendo. Lo que no he podido estar de acuerdo, que eso supongo que le pasa a más gente en política, es que tú estás de acuerdo con el programa electoral que lleváis, con las ideas que fundamentan y estructuran ese partido y esa ideología. Sin embargo, la forma de ejecutarla a veces no es la correcta. Bajo mi punto de vista, yo nunca he pertenecido, por ejemplo, a la ejecutiva del partido, precisamente porque no quería, pues porque allí dentro de la ejecutiva hay cuchillos y lanzas y yo no quería convertirme ni en una víctima ni en un verdugo de alguna manera, ¿no? Entonces yo no formaba parte de la ejecutiva. Como se toman las decisiones en el partido, hay cosas que me gustan más, me han gustado más y que otras cosas que me han gustado menos. Pero dentro de la ideología casi siempre estoy de acuerdo, ¿no? Más o menos, yo qué sé, puede ser que en lugar de esto, pues yo diría esto. Tienes varias opciones cuando estás en un partido político. Puedes proponer tu propuesta a la ejecutiva y decir, oye, pues estáis diciendo que esto es A y yo creo que es A-1. Intentar convencerles, desarrollar prácticas de negociación y si la ejecutiva lo aprueba, pues al final se hace lo que tú has considerado. Pero si no, pues bueno, toca asumir que estás dentro de un partido, que no siempre las decisiones van a coincidir 100% con lo que tú creas, pero dentro de un marco y de un contexto muy amplio sí que cuadra todo, ¿no? O sea, a mí mi partido a lo mejor hubiera empezado a decir, pues no sé, que hay que pactar con los bancos, que hay que los alquileres, pues no se sabe muy bien si lo van a regular, hubiera estado en contra y seguramente la manera de proceder hubiera sido salirme del partido, que es lo que tienes que hacer si no estás de acuerdo. Pero en este caso no ha sido así. Entonces, siempre más o menos me he mantenido... Lo que sí que decías de si se puede mantener una propia voz, es difícil ahí porque algunas veces, digamos, ¿no? Se puede mantener. Tú, si estás en contra de algo, dentro de un partido, sea el partido que sea, no lo puedes decir públicamente. O sea, si discrepas públicamente dentro de un partido político, lo más seguro es que en las próximas elecciones no vuelvas a estar, o si formas parte de un partido y tienes alguna responsabilidad dentro de ella, esa responsabilidad la vas a tener que dejar poco a poco. Si no lo haces tú, al final vas a llegar a esa conclusión porque va a haber presiones internas y eso en todos los partidos ocurre. Entonces, públicamente no se puede discrepar. Eso es la disciplina de partido que hay. ¿Y cómo casa esto con la prohibición del mandato imperativo? Porque yo siempre me planteo, o sea, en teoría hay una prohibición del mandato imperativo y que haya como esta disciplina, ¿no?, de voto. Entonces, ¿cómo se articulan estas dos cosas juntas? Es un equilibrio complejo porque hay que equilibrar, por un lado, la disciplina de partido, es decir, tú te ves a un partido político según el cual tú estás casas con todas sus ideas o con casi todas y tienes que defender un programa político por el cual te han votado. Un mandato representativo, por otro lado, que es propio de la democracia y que sostiene que tú no te debes a ningún interés particular, sino al interés general del Estado. Por lo tanto, los lobbies de presión o el vecino de al lado no te puede influir, cosa que no pasa en la mayoría de los partidos, pero no en todos. Y por otro lado, tienes que seguir manteniendo la voluntad del electorado, ¿no? O sea, tienes que seguir cumpliendo con lo que te han votado. Entonces,
el mandato imperativo realmente tú a lo que te debes es al partido. Dentro del partido, en el Congreso, se entiende que los partidos políticos no atienden a intereses personales, ni a intereses privados, ni a intereses solo de una parte de la sociedad. Eso es lo que se supone. Pero hay muchos partidos que ya hemos visto a lo largo de la historia de la democracia que han respondido a intereses particulares, a intereses del propio partido o simplemente pues a intereses de una pequeña minoría de la sociedad. Pero el mandato imperativo respecto a la disciplina de partido la tienes que cumplir. Ahora, los partidos políticos ya dentro de los grupos parlamentarios se deben a un mandato representativo y que tiene que ser así. Interesante. Y siempre hablamos en el podcast de miedos, ¿no? De miedos a la hora de escoger una carrera profesional y saber si estás tomando pues, una buena decisión. ¿Tenías miedo antes de iniciar esta carrera política y de realmente deberte a un partido en concreto? ¿Creías que te podía marcar, ¿no? la trayectoria de tu vida personal y profesional? Sí, claro, pero al final no, la verdad que no fue miedo lo que tenía, ¿no? Veníamos de unos datos en 2015, cuando nació Podemos, que había una responsabilidad como ciudadana mayor que el miedo que podía suscitar qué iba a pasar, ¿no? Yo creo que en ese momento a mucha gente nos pasó, tanto los que desde el principio estuvimos en Podemos como los que luego se fueron sumando a nosotros y a nosotras, y era que fue tal la ventana de oportunidad que se abrió a la hora de cambiar las cosas que el sentido de responsabilidad con tu país, viendo los datos de paro, que por entonces era un 26%, el Partido Popular inmerso en tramas de corrupción y condenado de pies a cabeza por ser un partido corrupto, los recortes educativos, recortes en sanidad, el rescate bancario, o sea, era tal la cantidad de circunstancias que se estaban viviendo injustas que la responsabilidad de dar un paso al frente y decir, parece ser que es posible ahora que la gente normal, que es lo que decíamos, pueda empezar a hacer política, eso era superior a la posibilidad de que iba a pasar. Nos daba igual, ¿no? En un momento era, no sé si un ejercicio de valentía o temeridad, pero nos aventuramos a coger el mando y a decir, se acabó. Y no hubo, por mi parte, no hubo miedo. El miedo vino después, claro, cuando ya te enfrentas a los tiburones políticos y dices, ostras, tú. Entonces ya sí que te da un poco de miedo porque dices, ostras, esto donde, o sea, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué podría pasar conmigo y qué va a pasar después, no? Porque esto, ostras, esto es duro. Claro, porque esto se habla mucho. ¿Cómo es la salida de la política y la vuelta al mundo laboral? Yo tengo la intuición de que en función de qué partido político estés, la salida es más fácil, porque representas intereses de personas y empresas más adineradas, lo que sea, que es más fácil quizá situarte en esa, ¿no? Y en el sector legal, pues bueno, hay muchísimos ejemplos, ya lo sabemos todas. Entonces, ¿cómo ha sido para ti esa salida de la política y reinventarte a nivel profesional? Bueno, reinventarte o simplemente encontrar tu siguiente oportunidad profesional. Bueno, a nivel, la verdad que está claro que hay gente que ha salido de la política y directamente ha dado la vuelta y se ha vuelto a meter en un consejo de administración de una gran empresa. Exacto. O, bueno, pues con las puertas giratorias pues existen porque han traído muchos beneficios a los grandes partidos políticos. Yo no sé, en otros casos conozco a muchos compañeros que hemos estado en Podemos y sabíamos desde un principio que ahí no nos íbamos a quedar, por lo menos yo lo sabía. Es decir, yo estudié Derecho, por eso supongo que estoy aquí en este podcast, ¿no? Y como persona a la que le apasiona el derecho, yo sabía que la carrera política iba a ser una cosa puntual, temporal en mi vida y después ya veríamos, pero mi intención era dirigirme a lo que yo he estudiado, ¿no? y a lo que realmente me apasiona, que es el derecho. Entonces, yo entré en política sabiendo que había que salir y una vez que sales, pues sí, te encuentras que, claro,
tú no has hecho amigos poderosos, no tienes contactos en consejos de administración, ni en grandes empresas, y tampoco los quiero, pero no los has hecho. Y entonces a otra gente lo tendrá más fácil. Y nosotras, pues bueno, pues a seguir reinventándonos. En mi caso, pues estoy haciendo 2 máster de Derechos Humanos, máster de Abogacía para reincorporarme como abogada de Derechos Humanos en lo pronto. Y bueno, pues la salida de la política siempre, por lo menos a mí me ha resultado dura a nivel emocional. Hay muchos compañeros que se pierden, luego pues claro, te cambia la vida por completo. Yo he pasado de estar en una mesa de negociación pues negociando la futura ley balear de educación o negociando cuestiones tan importantes como la regulación de los precios del alquiler, por ejemplo en Baleares, que es de donde soy. He pasado de eso pues a no tenerlo, ¿no? Pero es una etapa bonita y al final se tiene que ver como, bueno, yo conseguí, mi partido, conseguimos cosas muy importantes y pasos muy importantes en Baleares en este caso, a nivel de España también. Esto acaba y hay que reinventarse, y otros que vengan pues lo harán mejor, supongo. Y durante este tiempo entiendo que habrás recibido ofertas laborales, pero no te han interesado o no las has querido coger, o realmente la diferencia es abismal. Durante este tiempo yo ahora va a ser un año, en mayo, perdón, fue cuando perdimos las elecciones y la democracia decidió que teníamos que estar fuera del gobierno. Pero yo decidí tomarme un tiempo de formación y reciclaje, porque yo llevaba 8 años sin dedicarme al derecho. Sí que había estado estudiando derecho porque, como sabéis, al final siempre se tiene que seguir estudiando y mantenerte al tanto de las actualizaciones, y más trabajando pues en una administración pública. Diseñando políticas públicas tienes que estar muy al tanto de qué se puede hacer, qué no, cuáles son los incumplimientos, en fin, la ley siempre ha sido un aspecto fundamental en mi trabajo, pero como abogada sí que necesitaba, perdón, tengo un perro. No pasa nada, él tenía algo que decir. Cada vez que suena el timbre ladra, o suena el vecino entrando a la puerta, que muchas veces digo, si este hombre quiere estar de incógnito, salir o entrar, es imposible, porque lo pillamos siempre. Sabemos cuando sale y entra perfectamente, pobre hombre. Pobre. Espectacular, vamos. No, pues eso, durante este año yo me lo he querido tomar en calma y estudiar. Y ahora ya a partir de junio ya sí que voy a mirar, estoy mirando ya, ¿no? Pues para entrar en algún despacho mi intención es al final montar un despacho propio de derecho penal y laboral, que es lo que más me gusta. Y en este tiempo, ¿te has tenido que justificar muchas veces de por qué te estás tomando un tiempo para únicamente estudiar o no? ¿O has sentido, porque a veces no es que la gente te lo pida, sino que tú sientes la necesidad de justificarte constantemente? Que a las dos nos ha pasado, ¿no? De decir por qué y por qué estamos haciendo esto. Sí, claro, porque digamos, a ver, no me he tenido que justificar tanto porque realmente a mi familia pues lo entendió desde un principio, y yo dije, bueno, pues ahora mismo tengo el paro y voy a dedicármelo a estudiar, es mi también. Entonces, pero es verdad que sí, que la sociedad puede algunas veces como que te quiere siempre activa y siempre te quiere dentro de la rueda laboral, ¿no? Y entonces eso es algo también que es doloroso, porque en mi caso ha sido voluntario el decir, bueno, voy a parar un poco porque han sido 8 años de política en primera línea y es agotador. Voy a parar un poco, voy a estudiar y sigo después un año, simplemente no va a llegar ni al año. Bueno, sí, un año de Curso escolar. de estudio, ¿no? De retiro estudiantil, como se dice. Pero sí que es verdad que para gente que no sea voluntario, que pues que esté en paro porque haya perdido trabajo, o que esté, yo qué sé, estudiando unas oposiciones, también es una presión muy bestia el parar
para estudiar o para reciclarte o para formarte en algún tema, porque es como, ¡ay, no estás trabajando! ¿Sabes? Y te miran como, ¡ah, qué tía más rara! A lo mejor es una vaga, ¿no? Y porque al final la sociedad, la rueda del capitalismo te exige siempre disponible, trabajando y cuanto más mejor, ¿no? Si trabajas 12 horas es como, qué bien. Si vas de culo trabajando hasta aquí, muy bien, ¿sabes? Y al final el drama actual es que se considere como una buena noticia el no tener tiempo, ¿no? Es como, voy de culo con el trabajo, tal, no sé qué, y es como, jo, qué persona tan... cómo ha triunfado, ¿no? En la vida, nunca tiene tiempo de nada, y para mí es lo contrario, claro. Total, a mí me pasa eso mucho con el doctorado, que en España es verdad que la mayoría de gente que hace un doctorado tiene que trabajar porque no hay becas para financiar a todos los doctorandos, pero en Suiza la verdad que los doctorandos son pagados y se considera un trabajo normal como cualquier otro. Es verdad que el sueldo es más bajo que el de un trabajo normal, pero bueno, que tienes tu sueldo. Y me he encontrado a mí misma también muchas veces explicándole a la gente que es un trabajo, o sea, que no es que esté aquí de vacaciones durante 4 años. Que también me lo estoy pasando genial y todo, pero bueno, como que cuenta como un trabajo, es un trabajo normal y la gente lo entiende y se juzga mucho desde fuera lo de, ¿otra vez vas a estudiar 4 años? ¿Y cuándo vas a trabajar? ¿Cuándo vas a producir algo? Y claro, bueno, claro. Es complejo, sí. Bueno, y una misma también, Sí. ¿no? Una misma tenerse que autoconvencer de, no, estoy trabajando, esto es bueno para mi trayectoria profesional, es lo que quiero hacer y sí. bueno. Pero bueno, al final cada una tiene que hacer lo que considere, no dejarse llevar por la rueda de la producción, ¿no? Si tú en un momento dado dices, jo, es que a mí me gustaría formarme en esto y por suerte tienes los medios materiales, porque no todo el mundo puede hacerlo. Si tienes los medios materiales, pues dedícate o profundiza en una formación que te apetezca o incluso vete un tiempo, no sé, a viajar y luego vuelve, ¿no? Pero es verdad que... es difícil no sentir esa presión, pero creo que tenemos que seguir diciendo que es posible no estar trabajando todo el tiempo, sino dedicarte a lo que formativamente o emocionalmente incluso te llene más en un momento dado. Exacto. O a ritmos diferentes, no hace falta hacerlo full time, sino puedes hacer dedicación parcial y que dure pues 2, 3 años o lo que necesites, ¿no? Claro. Sí, pero es verdad que eso es un privilegio según cómo se vea, pero bueno, sí. Uh-huh. Una de las, volviendo al trabajo, es que esto me parece muy curioso porque ¿cómo fue el día de antes, por ejemplo? Bueno, quizá fue más orgánico el proceso que como en mi mente está, como yo me lo imagino, ¿no? Pero ¿cómo fue el día de antes de empezar tu cargo como vicepresidenta del Parlamento Balear? Porque tú cuando empiezas una oferta de trabajo, pues yo que sé, a la que te has presentado por LinkedIn, has visto cuáles eran tus funciones, la persona de recursos humanos te llama y te explica, pues harás esto, otro, mañana a las 9:30 quedamos, te damos el ordenador, tienes como unas semanas de introducción y de repente, o sea, con este tipo de cargos parece como que la gente, ¡pum!, sale allí. Yo creo que esto también está relacionado un poco con la deshumanización que hay de la clase política, que parecen que son como, no sé, como una clase alienígena que no tienen estos miedos el día de antes de ir al trabajo o estas dudas o estas incertidumbres, ¿no? Pero yo me planteo cómo estás tú en casa o sea, ¿qué pensabas antes de empezar ese día con ese cargo? ¿Qué te imaginabas que harías? ¿Cómo te imaginabas que sería tu día a día y cómo realmente luego acabó siendo? Pues mira, fue curioso porque además esto fue fruto de una negociación a ultimísima hora. Estábamos negociando con el Partido Socialista porque al día siguiente empezaba el acto de investidura y era Francina Armengol, iba a ser la presidenta del gobierno, cosa que, bueno, ella ahora es la presidenta del Congreso de los Diputados. Entonces, mientras se negociaba con el Partido Socialista, yo no formaba parte del equipo negociador, pero estaba un poco al tanto de lo que pasaba. Pues hasta último momento, hasta el último día antes de la investidura, se estuvieron negociando cómo se iba a colocar o sea, cómo se iba a estructurar el gobierno, ¿no? Es como, vale, vamos a gobernar juntos. ¿Cómo lo hacemos? Porque tú tienes esta fuerza, vosotros tenéis la otra fuerza y ¿qué hacemos, no? Y entonces, bueno, pues dijeron, pues corresponde, pues bueno, nos corresponde la Consellería de Medio Ambiente, que fue la que nos dieron, Transición Ecológica y demás, tal, no sé cuánto. Y entonces, bueno, pues dijeron, vale, pues el cargo de vicepresidenta
y Podemos y Illes Balears lo negoció. Finalmente fue como, vale, pues hay una vicepresidenta disponible para Podemos para que haya cierta, bueno, pues para que la presidencia era del Partido Socialista, por números daba que la vicepresidencia tenía que ser de Podemos. Y entonces, bueno, pues se negoció primero eso y dijeron, vale, pues hay un espacio disponible para una vicepresidencia. Y fue simplemente, pues después en una reunión ejecutiva del partido, así se hacen en todos los partidos. Hay una reunión ejecutiva y dicen a quién ponemos de vicepresidente o de vicepresidenta. Entonces chequean todos los nombres y dijeron, bueno, se necesitaba una persona experta en derecho, que conociera más o menos la ley, que tuviera ya experiencia en administración pública, cosa que yo tenía ya de 4 años en Ibiza, y dijeron, bueno, pues Gloria Santiago, que sea la vicepresidenta. Y esto ocurrió el día antes de entrar en el Parlamento. Yo no sabía nada todavía, yo ya estaba preparada en Mallorca, pues estaba allí, pues bueno, esperando que fuera el día siguiente, y a las 8 de la noche me llamó la secretaria general del partido y me dijo, ¿te acuerdas del espacio de vicepresidencia que hay disponible? Sí, pues la ejecutiva del partido acaba de elegir por unanimidad que seas tú. Y entonces yo dije, ¿cómo? Sí, mañana ya no vas a entrar como diputada, o sea, entras como diputada, pero 5 minutos, porque en cuanto sea la investidura, eres la vicepresidenta de las Illes Balears. Y entonces yo dije, bueno, o sea, no, es que no tenía palabras, digo, pero bueno, lo primero que pregunté fue, ¿y qué hay que hacer? Claro, porque digo, bueno, pero ¿cómo que? Y entonces... Hay manual, ¿no? Claro, digo, ostras, bueno, ¿esto qué tengo que hacer? ¿En qué va a consistir mi trabajo, no? Y entonces me dijo, no te preocupes, que bueno, pues que conforme vayas rodando, pues te irás enterando de lo que va la copla. Y al final, pues nada, pues entré allí como diputada, estuve de 10 minutos y después ya me embistieron en el cargo de vicepresidenta del Parlamento Balear. Y nada, pues hacer cumplir la ley y como diputada pues seguir diseñando políticas públicas y transformando un poco la sociedad. Pero eso al final, pues claro, yo llegué, pues imagina que llegué con 31 años y dije, bueno, pues hola, aquí estoy. Me dijeron ayer que iba a ser yo la vicepresidenta. O sea, que dadme algo para leer o las instrucciones o algo, porque, pues, bueno, pues el día a día. Y al final coge rueda y ya está. Y no es excesivamente complicado. Lo complicado es gobernar con el Partido Socialista. Pero eso es más complicado, pero luego, nada, al final vas cogiendo rueda y es importante porque, bueno, ves que existen transformaciones posibles. Te imagino el día de antes, la noche entera despierta estudiándote la Constitución, a ver qué hay que hacer, qué hay que decir, porque yo recuerdo haber estudiado esto en primero de carrera en Derecho Constitucional, pero si ahora me toca estar en esa posición es como, no tengo ni idea de cuál es mi rol, qué hago yo aquí, qué tengo que decir, cómo lo digo, o sea, en qué momento ha pasado esto. Te preguntaría a ChatGPT, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Yo me acuerdo que ese primer día estaba todo el rato, bueno, me cogí el reglamento del Parlamento de las Illes Balears y me pasé una semana entera leyéndomelo, lo resumí entero, se lo pasé a todos mis compañeros para que supieran también de qué iba el reglamento, ya que estaba ahí. Y claro, había muchas veces que yo en los plenos salía leyendo el reglamento, o sea, salía leyendo un libro, ¿no? Y entonces, claro, la gente luego me decía, ¿pero qué estás leyendo? ¿Estás estudiando? ¿Qué estás haciendo, una oposición o algo? Y yo decía, no, me estoy estudiando el reglamento para aprendérmelo bien, para empezar a trabajar y saberme todo cómo funciona el Parlamento por dentro. Y entonces, claro, me acuerdo que había compañeros que decían, tía, te veo leer. ¿Qué lees? Y yo, ¿qué te llevas? ¿Una novela? Digo, no, es el reglamento, tío, pues porque estoy, o sea, necesito saber un poco cómo. Y estuve como una semana dándole vueltas al reglamento, al estatuto de las Illes Balears, a todo el ordenamiento jurídico balear para situarme y tener ya más destreza a la hora, por lo menos, de buscar las cosas para resolver cosas. Porque no tuviste ninguna mentora o mentor
que te No. ayudas en el proceso. No. ¿Qué va? No, a ver, no, nadie te echa una mano. Hombre, puedes preguntar, porque hay los servicios, los funcionarios del Parlamento y las funcionarias son personas extremadamente profesionales, que son realmente funcionarios que vocacionales casi, que están muy por la labor del servicio público y los cuales me llevé una muy grata sorpresa, porque esto como que siempre hay una especie de estigma, ¿no? Los funcionarios. Pues justamente en las altas esferas el funcionariado sabes que está ahí para ayudarte y para ayudar al buen funcionamiento de la sociedad en general, ¿eh? Entonces, claro, ellos te ayudan mucho. O sea, claro, los políticos, un político no tiene que saber de todo y de hecho puede ser cualquier persona precisamente porque a nivel interno de partido tienes mucha gente que te ayuda a hacer los discursos, hombre, si tienes cuanta más idea tengas, mejor, pero si tú entras de la nada, va a haber gente que te va a ayudar a hacerte los discursos, te va a ayudar cuando no tienes alguna duda de... sale Pedro Sánchez dice una cosa y tú dices, ostras, aquí qué diríamos, ¿no? ¿Qué tenemos que decir? ¿Cuál es la respuesta? Y si a ti no te sale en ese momento, hay personas que están en los equipos técnicos de los partidos que te dicen, pues esto hay que ir por aquí, porque tal, porque esto es lo que dice nuestro programa, porque tal, cual, no sé qué. Y en el Parlamento y en las instituciones pasa igual. Un político puede entrar sin la menor idea de nada y hay gente que pues tú le preguntas, oye, ¿y esto se puede hacer? Y los servicios de la casa, que se dice, los servicios de las instituciones, te ayudan, te buscan información, te pueden incluso hacer, pues le dices, oye, pues hazme un informe, porfa, y me pones los puntos porque necesito tomar una decisión y la quiero tomar conforme a derecho y a lo mejor se me está pasando algo que tú sabes mejor, que llevas 20 años aquí. Y entonces te hacen informes que necesitas y están ahí pues para ayudarte realmente. Así que eso sí que fue mi ayuda, claro. Esto lo explicó Teixidi hace poco, que yo la sigo en las redes sociales y ella yo creo que acerca muchísimo la política al ciudadano porque cada vez que se equivoca o que tiene dudas o lo que sea, siempre lo pone y me hace mucha gracia porque tuvo la oportunidad de presentar una posición de su partido en un tema concreto, no me acuerdo exactamente qué era, y no lo hizo porque no sabía se pensaba que tendría otro turno de palabra y no lo tuvo, entonces no pudo posicionar como al partido. Y lo contó en redes y pensé, es que es muy interesante porque al final se nos olvida que son humanos, ella es ingeniera de formación y no tiene por qué saber que esa es su oportunidad para hacer el posicionamiento, ¿no? Sí, claro. Y no sé, también si yo, por ejemplo, no, la gente, o sea, ya tenemos en el día a día un montón de síndrome de la impostora y cada vez que tenemos que hablar en el trabajo nos planteamos todo esto, no me imagino la responsabilidad que sientes al saber que estás representando a la ciudadanía y que quizá no tienes ni idea de lo que tienes que hacer. O sea, tiene que ser como, o sea, tengo Sobre que todo que fingir una que soy... decisión puede provocar pues una oleada de interacciones Exacto. negativas o consecuencias nocivas para la gente. A lo mejor puedes estar Exacto. decidiendo una cosa que luego pues resulta que la gente sufre agravios, ¿no? Con tu decisión. Sí, sí. Bueno, y violencia, que ese tema también lo queríamos hablar, y violencia mediática y política y en las redes y de todo tipo hacia ti por hacer algún comentario. Como, bueno, mujer política y joven siempre es un target pues más interesante para la gente que abusa en redes y en general de esto. Y también te queríamos preguntar qué rol habían tenido las redes sociales con tu trayectoria política y también si notaste un incremento de la violencia que sufriste, sobre todo en redes, a raíz de estar pues más expuesta públicamente. Sí, sobre todo porque cuando yo empecé a hacer política, bueno, Podemos ya fue un partido que se caracterizó muchísimo pues por conquistar las redes sociales, ¿no? Teníamos una postura más fresca, unos grupos de marketing político interesantísimos que acercaban las ideas con vídeos cortos, con unas infografías con colores llamativos, adecuados a las nuevas tecnologías. Que hacían llegar a mucha gente joven, que nos veían entonces como un partido muy importante y gran parte de lo bueno, de los beneficios,
sea, de la respuesta positiva que tuvo Podemos fue porque entramos en las redes sociales y fuimos uno de los primeros partidos que empezó a hacer cosas distintas, ¿no?, al resto. Y en ese sentido yo también empecé a hacer cosas distintas por entonces. Ahora ya es algo muy normalizado, pero por entonces no había tantas políticas que hicieran vídeos protesta o vídeos de carácter pues, más irónico en las redes sociales. No había. Entonces yo me comí toda la porquería que hubo posible. O sea, fue como, Dios mío, esta chica, además es que era como, esta chica es una política de Ibiza, que quedaba muy lejos a nivel de estatal, pero recuerdo, bueno, una oleada intensísima de llamadas para hacerme entrevistas, de público del diario.es, de todos, estaban en todos los editoriales, mis vídeos se viralizaban pues de 100.000 visualizaciones y era muy bestia eso, porque no había muy poca gente que estuviese haciendo eso. Y entonces yo sufrí esas consecuencias también. Por una parte, muchísima gente que confió en mí, que me seguía, que le gustaba cómo yo planteaba la política y cómo hacía determinados vídeos, pues denunciando pues, algunas decisiones que había tomado el Partido Popular, denunciando la corrupción del Partido Popular o cosas así. Y por otro lado, tanto amor recibía como recibía un odio bestial por parte de la derecha y de la extrema derecha, que fundamentalmente se metían con mi juventud o con mi aspecto físico. Era lo que me decían. Pues la niña pija, yo qué sé, pues la niñata esta, que es joven, que no se entera de nada, pues eso, sobre todo, ¿no? Que si es muy pija, que si... en fin. Bueno, la verdad no creo que haga falta que los digas porque... Exacto. Cosas que... Es el comentario fácil. Yo creo, y que recibiría no, cualquiera de nosotras. Sí, se metían con, pues, con lo que se supone que te va a doler, pero realmente, pues, hace mella, sí, un poco al principio, ¿no? Porque dices, ostras, jo, tío, yo no soy solamente una persona que hace vídeos, ¿no? Nadie le dio por revisar a ver a qué había estudiado, ni nada, solamente era como, esta tonta, pija, no. Bueno, en fin. Pero luego ya no, luego ya te ríes incluso de los comentarios y al final, después de, bueno, cuando ya asumes que la gente te va a poner verde, una parte, yo ni los leía ya, ni sabía nada, ni los leía y muchísimo menos contestar. O sea, esa gente... Yo decidí en un principio que a esa gente no merecía la pena contestar. Si se planteaban cosas de debate serio o de cuestiones serias, sí, pero contestar a un insulto, pues mira, no, lo siento. Pero sí que muchísima violencia en redes sociales y luego a nivel institucional también. Entras tú, tienes 31 años, te ponen de vicepresidenta del Parlamento, saben que no tienes experiencia, que es tu primera vez en una institución tan grande y por supuesto que hay partidos políticos, el Partido Popular, por ejemplo, diputados de por entonces del Partido Popular, sí que me trataron muy mal y hubo descalificaciones muy graves, externas e internas, a lo personal, porque yo siempre decía, súbete a un atril y debatamos de ideas, pero no me digas la de los vídeos, la de las redes sociales, porque eso no son ideas que hay que debatir en un atril político, ¿no? Aquí se debate si tu intención de beneficiar a los empresarios y la mía a los trabajadores. O sea, si quieres debatimos de eso, pero descalifican a lo personal y eso pues desprestigia la política al final, porque es que eso yo no me subo a un atril para decir, usted señora que es rubia, pues muy mal las rubias, porque usted es rubia y... Rubia de bote. Claro, es que eso al final es ruido. Es lo que se ve en la tele, ¿no? Al final es lo que vemos en la tele, los cortos. Claro, y dices, todo el día hablando de tonterías, estos... Y los estamos pagando y viven la mar de bien. Exacto. Esto fomenta luego el discurso este de es que no hacen nada, cada vez que le veo en la tele me da un asco, que no sé qué, esta gente que no hacen nada, que tal. Yo estoy muy cansada a nivel personal últimamente de hablar de este tema y de decir, tío, que sí que hacen. O sea, encima al haber trabajado en las instituciones europeas, que también te queríamos preguntar un poco de eso, de cómo planteas cómo ves tú las elecciones europeas, pero están, yo creo,
ahora quizá un poco más, pero está tan alejado del día a día del ciudadano y hay tanto desconocimiento de gente que yo hacía prácticas en la Comisión Europea y la gente se pensaba que las hacía en el Parlamento Europeo. O sea, no, la gente lo mete todo en el mismo saco y todo en la misma institución y ahí es verdad que podrían ser mucho más eficientes y que hay un despilfarro de recursos públicos bastante grande, que se podría corregir eso, 100%. Pero de ahí a asumir que no hacen nada cuando la mayoría de cosas que están en nuestro entorno las ha regulado la Unión Europea o las ha armonizado la Unión Europea, es como, wow, es que realmente no tienes ni idea y simplemente como, ya está, se suelta esto y se queda todo el mundo tan ancho. Bueno, también por falta de desconocimiento, ¿no? De no saber de qué manera, cuáles son los beneficios de pertenecer a la Unión Europea, de qué manera realmente se regula para tu bienestar. Pero yo creo que eso ya se escapa del ciudadano, ¿no? No sé, Sí. es complicado. Bueno, respecto a tus redes sociales, antes de nada, queríamos decir que en Instagram es @gloria_fem, supongo que en Twitter también, y te pueden seguir ahí, que la verdad que tus vídeos resumen muy bien pues, la actualidad política y da gusto escucharte. Y también en Twitter, hace poco, recientemente con respecto al caso Alves, tuiteabas: guardémonos de pedir condenas inhumanas por muy aberrante que sea el delito. Nuestro sistema es rehabilitante. Y aquí queríamos que, bueno, pues que explicases, ¿no? De por qué, si realmente los violadores podemos decir que se rehabilitan, ¿no? Y qué hay detrás de que realmente nuestro sistema sea rehabilitante y no punitivo. Sí, es que cuando suceden sobre todo casos muy mediáticos, hay una tendencia, y es normal, porque los medios de comunicación no lo ponen tampoco muy difícil esto, ¿no? Y es que se invitan a opinólogos, se empieza a opinar de qué pena es o qué condena es la que hay que ponerle a los delincuentes y entonces todo el discurso comienza a inflamarse de una manera que al final, como poco, pues no sé, que maten a una persona, ¿no? Por haber cometido un delito. Y entonces, como que veía, ¿no? Que el tema de... No por Dani Alves, ya de por sí, sino porque es curioso cómo hubo una respuesta social bastante dura cuando se le impuso la pena, pero realmente, cuando creo que fueron 9 años de prisión, atendiendo a la... O sea, por un homicidio en España te condenan por 10 años. Con lo cual, no por más condena, es una condena más justa para mí, en mi forma de entender las cosas y entender el derecho penal. Y atendiendo a los datos y a los resultados que ofrecen los estudios que hay al respecto, una condena mayor no supone que la violencia disminuya, es decir, porque a la gente se le castigue con 9 años por violencia sexual, no va a dejar de haber agresores sexuales, con lo cual a mayor condena no hay un mayor beneficio social realmente. ¿Eso quiere decir que esté en contra de la pena privativa de libertad? Cuando es necesaria, sí. Y cuando es necesario, y siempre es necesario, pues que de alguna manera el delincuente asuma su responsabilidad. Pero otra cosa es pedir condenas inhumanas, en plan, que le tengan en la cárcel 20 años, ¿no? Pues, oye, mira a ver, porque 20 años significa que estás 20 años sin pisar la calle. Y estamos hablando de prisión, ¿no? Estamos hablando de que se le coarta a una persona uno de sus derechos fundamentales, que es el derecho a la libertad. Y entonces esas cosas hay que tomarlas con mucho tiento y sobre todo sabiendo que nuestra Constitución señala que las penas tienen un carácter rehabilitador, es decir, que tú no mandas a una persona, la gente que está en la cárcel no lo está como un castigo o como una condena por lo que ha hecho, sino el sentido de la pena es que una persona ha incumplido una ley, ha cometido un ilícito penal y está en la cárcel porque se ha separado de lo que socialmente es correcto. Y hasta que no pueda volver a rehabilitarse, no volverá, pero la intención final de la pena es que esa persona sea recuperada socialmente, no que termine siendo pues una persona fuera absolutamente del sistema con posibilidad de reincidir en ese caso. Entonces, cuando ocurren casos así muy mediáticos, es muy fácil la condena fácil y
que le caigan cuanto más mejor y todo el mundo, y es una escalada de violencia al final, de violencia penitenciaria que no puede tolerarse en ese sentido. Yo la verdad que este tema no tengo una opinión formada, no sé nunca lo que pienso, pero quería comentar también con respecto a la ley de solo sí es sí, porque mucha gente decía, es que es por culpa de esta ley que este hombre ha salido a la cárcel antes, porque si no la pena hubiera sido mayor. Bueno, no sé, si nos querías explicar un poco y aclarar estos conceptos, pues para que quede claro exactamente qué hubiese pasado antes y qué es lo que ha pasado ahora. Sí. Mira, la ley del sí es sí, para empezar, creo que se hizo con ella un ejercicio demonizador de lo que es la ley, y muy injustamente se la castigó como una ley punitivista. Muy injustamente se la castigó como una ley que acudía al Código Penal para castigar los delitos, ¿no? O un feminismo punitivista, ¿no? Es decir, es un feminismo que acudes al Código Penal para defenderte de los delitos. Y no es así. La ley sí es una ley amplísima, muy bien hecha, y además que está dentro de las corrientes actuales más progresistas de lo que puede considerarse la política criminal actual, porque no es una ley en ningún caso punitivista, en el sentido de que solamente hay un artículo de modificación del Código Penal y todo lo demás, todos los demás artículos que comprende la ley se basan en la transformación feminista a través de la formación en feminismo, la concienciación en feminismo de todas las instituciones del Estado. Todos los artículos de esa ley, casi todos menos uno, hablan de la importancia y cómo van a articularse la formación desde la policía local de tu pueblo hasta los jueces del Tribunal Supremo. Cómo hay que hacer y cómo se va a basar y cómo se va a ejecutar un plan de formación en feminismo y de concienciación en feminismo que abarca todas las instituciones y todos los ámbitos de la vida, desde la sanidad hasta la educación, los servicios sociales, la prestación de servicios públicos, hasta la impartición de la justicia, la investigación de los delitos por parte de la policía judicial, el aseguramiento de las víctimas y el acompañamiento de las víctimas por parte de los trabajadores y trabajadoras sociales. Es decir, es una ley que lo que hace es prevenir que se cometan delitos de violencia de género. Y en el caso en el que se cometan, se establece una modificación en el Código Penal que no aumentaba la pena, sino que al equiparar los dos delitos en uno, pues la pena es más porque había un delito que tenía una pena mayor. Pero al final se termina, la pena máxima del delito actual que hay era de 12 años y la pena que existía para agresión sexual con acceso, o sea, lo que era una violación, también era de 12 años. Es lo mismo, lo que pasa es que ahora solo hay un delito y por un abuso sexual te pueden plantar 12 años, cosa que confío en que los jueces no lo hagan y confío en el criterio de los jueces. Pero fijaos que es una pena que al final está castigando con una pena de 12 años una agresión sexual e insisto, el delito de homicidio son 10. O sea, es una pena que castiga duramente a quien comete un delito. En ese sentido, se tendrían que relajar a aquellos señoros que dicen es una pena demasiado leve, porque no lo es una ley demasiado leve, no lo es que una ley que endurece. Lo que pasa que ha habido después, como hayan interpretado los jueces y los fallos que haya habido a la hora de interpretación entre el Ministerio Fiscal, los jueces y demás, pues han ocurrido circunstancias que a nadie nos han gustado, pero es que no nos han gustado ni a las feministas ni a las que no son feministas. Pero eso, por un lado, se tendría que relajar a aquellos que dicen que es una pena excesivamente débil, y por otro lado, las feministas que la han tachado a esa ley de feminismo punitivo, no es cierto. Es una ley que apuesta, en primer lugar, por la prevención del delito. ¿Por qué? Pues porque considera que la violencia de género es una consecuencia de la estructura del Estado. Y eso es fundamental a la hora de considerar los delitos.
Porque un delito, cuando un delincuente comete un delito, el error está en considerar que ese delincuente es culpable por sí solo y que ha cometido el error y que nadie más tiene ninguna responsabilidad. Está claro que la responsabilidad del delincuente hay, pero una persona que delinque también a lo mejor está sometida, está en un contexto social, depende de qué, pero si es violencia de género, es posible que en una sociedad absolutamente feminista y 100% igualitaria no haya violencia de género. Pero estamos en un estado patriarcal, en un contexto patriarcal en el cual existe violencia machista porque existen políticas patriarcales y existen políticas machistas. Y en eso tiene mucha responsabilidad el Estado. Con lo mismo, pues los pequeños delincuentes, los delitos que más se cometen son, por ejemplo, los delitos de robo y de hurto. Esto también tiene un contexto social. Un ladrón es un ladrón, evidentemente. Tiene que ser responsable de lo que haya cometido. Pero no se puede obviar que si los delitos que más se cometen son los de trapicheo de droga, los de delitos, los pequeños delincuentes de carteras y de bicicletas y demás, es porque la gente está pasando necesidades. Normalmente una persona que tiene cubierta todas sus necesidades económicas, yo no me voy a poner a robar carteras, pero normalmente quien lo hace es porque tiene una carencia económica. Entonces, ¿la responsabilidad es de la persona que roba? Sí, pero también hay una responsabilidad del Estado. Y eso lo hace la ley del sí es sí. Considera que si hay violencia machista es porque estamos dentro de una estructura machista. Y eso es responsabilidad del Estado. Y por eso hay una amplia gama de formación y de aspectos formativos en esa ley. Porque realmente es lo interesante de todo esto. Totalmente. Que lo que queda claro seguro es que no hay que hablar de leyes sin leérselas. Y la mayoría de la gente hablamos de leyes sin habernoslas leído. O sea, puedes estar de acuerdo o en contra, ser más crítico o menos, pero haz un esfuerzo y léetelas si tienes que posicionarte públicamente de una ley. Si no, mejor no posicionarse. Sí, yo invito a la gente que se la lea, porque es una ley muy buena, de verdad. Y también yo creo que es importante dar voz a aquella persona que está capacitada para darlo y que realmente, pues eso, que será leído y no porque es mediática, sino que realmente hay un conocimiento y una especialización detrás. Así que muchas gracias por ayudarnos a eso, a luchar contra la desinformación. Y bueno, para acabar, sí, exacto. Sí, nos da mucha pena, pero vamos a tener que dejar la entrevista aquí e ir con nuestra última pregunta. Y es que, bueno, queríamos saber de toda tu trayectoria profesional, de qué estabas más orgullosa y también que nos dijeses qué es aquello que te hace más ilusión, ¿no?, de tu futuro próximo, que ya nos has avanzado alguna cosita, pero nos gustaría saber qué esperas de ello. ¿De qué estoy más orgullosa de mi carrera profesional? Sí. O académica también. O académica, pues estoy muy orgullosa de haber elegido la carrera de Derecho, porque aunque todavía no me ha llevado a lo que más o menos el destino, que es ser abogada, sí que he podido tener una visión muy amplia, como toda la gente que ha estudiado Derecho. Creo que tenemos una visión amplia a la hora de trabajar en instituciones o trabajar yo qué sé, pues en organizaciones y demás, pues claro, tienes un conocimiento jurídico que te abre muchas puertas y te posibilita para muchos futuros muy variados, porque el derecho al final es necesario, porque al final todo es derecho, este boli se ha hecho de acuerdo a una normativa. Entonces, al final, el derecho para mí lo es todo, porque el derecho es todo. Entonces, haber estudiado Derecho, haber elegido Derecho, para mí es una de las decisiones más importantes que tomé en mi vida y la que más satisfacciones, tanto profesionales como personales, me está dando, porque al final hacer lo que te gusta y hablar de lo que te gusta es lo mejor que puede pasar, ¿no? En mi carrera profesional, por otro lado, también estoy muy orgullosa de que, por ejemplo, mi hermano, que es pequeño, y que vosotras o las nuevas generaciones hayan podido saber que en un momento dado se abrió una oportunidad en la democracia española para romper el tablero
y que entró gente de todas las razas y edades y de todas las profesiones en un Congreso de los Diputados que hasta ahora había sido muy hermético y que acercó de alguna manera en ese momento la política a la gente, que luchó incansablemente porque las cosas cambiaran y que cambiaron en mucho, o sea, la concepción, antes del 2014 España era otra y después cuando irrumpió esa ventana de oportunidad que se abrió, en este caso que yo considero de Podemos, hace que las nuevas generaciones como vosotras, mi hermano pequeño o mi sobrino pequeño, pueda ver que es posible, que se puede abrir otra ventana de oportunidad y esta vez rematarlo bien, ¿no? Porque a nosotras, bueno, se nos ha quedado al final un poco la cosa ahí que podríamos haber hecho mejor las cosas y mejores cosas, pero muy orgullosa de lo que hice por transformar la sociedad y muy orgullosa de demostrar que sí que se podía entrar en el gobierno. Y gracias también por ello. Es que eso es súper importante porque para gente como nosotras que también hemos estudiado Derecho y hemos ido a una universidad es pública la universidad, pero es bastante clasista y va gente muy privilegiada a la universidad que nosotras hemos ido. Ver, o sea, imagínate, es una universidad pública y en nuestra clase éramos unas 80 personas y solo había 3 personas que habían ido al instituto público. Y nosotras no éramos esas personas, ¿eh? O sea, quiero decir, realmente allí hay como capas y capas de privilegio, ¿no? Pero para gente como nosotras, mi madre es peluquera y mi padre es técnico de mantenimiento, tener la posibilidad de soñar en estas cosas y de ver que hay gente que se preocupa por lo que le pasa a tu madre, por lo que le pasa a tu padre, por lo que te pasa a ti, y no solo eso, sino que tú vas a poder trabajar si quieres y vas a poder llegar a posicionarte en esas esferas y cambiar las cosas o no, pero por lo menos estar y tener una voz, es que era algo esencial. Y antes, o sea, directamente es que no podías soñar con eso. Entonces, solo en ese sentido, y haber humanizado la política, haberos vestido como la gente normal y haber hablado como la gente normal de la calle y que mi abuela os pueda entender, es que solo por eso yo creo que ya ha merecido mucho la pena. No sé, a mí me emociona, ¿eh? O sea, de verdad. Porque era una sensación siempre en casa de decir, es que esta gente que vemos en la tele es eso, estamos completamente alienados de la clase política según cómo, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi padre me decía, es que me encantan porque visten normal. Y es una tontería de razón para votar a alguien. Pero detrás de eso hay muchos mensajes. Y bueno, esto la gente de comunicación política lo sabe bien y no es una decisión aleatoria. Claro. Exacto. Pero bueno, en ese sentido, pues gracias y sobre todo muchas gracias también por haber estado tan disponible por nosotras. Nos sorprendimos muchísimo cuando nos dijiste que sí y fuiste tan cercana. Porque te seguimos en Instagram desde hace bastante. Y dijimos, vamos a contactarla, pero nunca la verdad que no nos esperamos. Un orgullo estar con vosotras. Un regalo. Sí. Muchas gracias. Espero que tengáis mucha suerte en vuestro podcast, que es muy necesario que mujeres jóvenes tan formadas como vosotras den voz a personas que han estudiado Derecho o que no, pero que mantengáis ahí el tema este de las leyes, de todo esto es importantísimo para que, sobre todo también para que haya gente que quiera estudiar Derecho y vea que es posible y que tiene sus contradicciones, pero que al final, bueno, pues que... Sí. Y que tienes tu lugar, ¿no? Independientemente de qué familia vengas, de los apellidos que tengas. Eso es. Sí. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer y hasta pronto. A vosotras, reinas, un abrazo. Y a ti que nos escuchas, recuerda, Gloria también empezó estudiando Derecho.